Imagina ser el hombre conforme al corazón de Dios, el rey más grande de la historia de tu nación, y de repente, por una sola decisión dictada por tu propio ego, ver cómo el cielo se oscurece y 70,000 personas de tu pueblo caen muertas. No murieron en batalla, no cayeron a manos de ejércitos enemigos, fueron aniquilados por el mismo Dios que juró protegerlos. Todo debido a un error tan sutil que muchos hoy en día lo cometen sin darse cuenta. Hoy vas a descubrir uno de los episodios más aterradores, oscuros y misteriosos de toda la Biblia. La historia del día en que el ángel de la muerte descendió sobre Israel, no para castigar a los egipcios ni a los filisteos, sino para ejecutar la ira divina sobre el pueblo elegido por culpa de la arrogancia del rey David. Quédate hasta el final, porque la verdadera razón por la que Dios reaccionó con tanta furia cambiará por completo tu forma de entender la justicia divina y el peligro oculto detrás de nuestros propios éxitos. Todo comenzó en una época de paz. El rey David ya no era el joven pastor que huía por el desierto, ni el guerrero que luchaba por sobrevivir. Ahora era un monarca poderoso, sentado en un palacio de cedro en Jerusalén. Sus enemigos habían sido aplastados. Las fronteras de Israel se habían expandido como nunca antes. La riqueza fluía hacia la capital y el nombre de David era temido y respetado en todas las naciones circundantes. Pero es precisamente en la cumbre del éxito donde el aire se vuelve más fino y la mente humana es más vulnerable a un veneno silencioso y mortal llamado soberbia. En el libro de Segunda de Samuel y en Primera de Crónicas, las Escrituras nos revelan algo escalofriante. Se nos dice que la ira de Dios se encendió contra Israel y que Satanás se levantó para incitar a David a tomar una decisión fatal. David llamó a Joab, el rudo e implacable comandante de su ejército, y le dio una orden que parecía inofensiva para cualquier gobernante del mundo antiguo, pero que para un rey de Israel era una abominación. David le dijo a Joab que recorriera todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Beerseba, y que hiciera un censo militar. Quería contar a sus soldados, quería saber exactamente cuántos hombres sacaban espada, quería medir su propio poder. Joab, un hombre de guerra que había derramado sangre sin piedad, un hombre que no se caracterizaba por su piedad religiosa, se estremeció al escuchar esta orden. El comandante militar entendió inmediatamente el peligro espiritual de lo que el rey estaba haciendo. Joab intentó detener a David. Le suplicó diciendo que el Señor multiplicara a su pueblo 100 veces más de lo que era, pero que por qué su señor el rey deseaba hacer tal cosa y traer culpa sobre Israel. Joab sabía que el éxito de Israel nunca había dependido del número de sus soldados, sino del poder de su Dios. Contar las tropas era una declaración de independencia. Era David diciendo implícitamente que su seguridad descansaba en el tamaño de su ejército y no en la protección divina. Era el orgullo humano robándole la gloria al Creador. Pero el poder ciega y la terquedad de un rey no conoce razones. La palabra de David prevaleció sobre la advertencia de Joab. Durante 9 meses y 20 días, los hombres de Joab recorrieron todo el país contando a los guerreros. 9 meses. Casi un año en el que David tuvo la oportunidad de arrepentirse, de detener la locura, de escuchar la voz de su conciencia, pero no lo hizo. Al final, le entregaron los números: 1.300.000 hombres valientes que sacaban espada. Una cifra colosal. David tenía en sus manos el papel que certificaba su grandeza. Sin embargo, en el momento exacto en que sus ojos leyeron esos números, algo se rompió en su interior. Las Escrituras dicen que después de haber censado al pueblo, el corazón de David lo golpeó. De repente, el velo del orgullo cayó de sus ojos. El peso aplastante de la realidad espiritual lo golpeó con la fuerza de un huracán. Se dio cuenta de que había pecado gravemente, que había actuado como un necio, que había traicionado la confianza del Dios que lo sacó de los rediles de las ovejas. David clamó a Dios pidiendo perdón, pero en el reino del Espíritu, toda acción tiene una consecuencia, y el perdón de Dios no siempre cancela la disciplina que debe seguir a la desobediencia de un líder. A la mañana siguiente, el profeta Gad, el vidente de David, se presentó en el palacio. No traía un mensaje de consuelo, traía un ultimátum celestial. Dios le dio a David a elegir su propio castigo, presentándole 3 opciones aterradoras.
La primera opción era 3 años de hambruna extrema sobre la tierra, donde los niños llorarían por pan y los ancianos morirían de debilidad. La segunda opción era 3 meses de huir despavorido ante la espada de sus enemigos, experimentando la humillación total y la derrota militar. Y la tercera opción era 3 días de la espada del Señor, una plaga mortal enviada directamente por Dios a través del ángel de la muerte, recorriendo todos los rincones del territorio de Israel. Imagina el horror de tener que tomar esta decisión. Las 3 opciones significaban dolor, sufrimiento y muerte para las personas que él amaba y gobernaba. David estaba acorralado por su propio pecado. Su respuesta fue el reflejo de un hombre que, a pesar de su terrible error, conocía profundamente el carácter de Dios. David le dijo a Gad que estaba en una angustia terrible, pero que prefería caer en las manos del Señor, porque sus misericordias son muy grandes, antes que caer en las manos de los hombres. David eligió los 3 días de plaga. Sabía que los hombres son crueles y la naturaleza es implacable, pero Dios, incluso en su ira ardiente, sigue siendo un Padre lleno de compasión. Así comenzó la pesadilla. Esa misma mañana, la sentencia celestial fue ejecutada. Una plaga misteriosa, rápida y brutal se desató sobre todo Israel, desde el extremo norte hasta el sur profundo. La gente sana caía repentinamente. No había cura, no había refugio, no había ejército terrenal que pudiera luchar contra este enemigo invisible. Los números de los que David se había sentido tan orgulloso comenzaron a disminuir dramáticamente. Las calles se llenaron de lamento. El luto cubrió la nación. En menos de 72 horas, 70,000 hombres perdieron la vida, 70,000 familias destruidas, 70,000 tumbas cavadas en la tierra de la promesa. Y todo porque el rey quiso contar su propia gloria. El momento más escalofriante y visualmente aterrador de esta historia ocurrió cuando la plaga se acercó a la joya de la corona, la ciudad de Jerusalén. Las Escrituras nos dan una imagen que hiela la sangre. Dios envió al ángel para destruir Jerusalén. Cuando David alzó sus ojos, vio algo que lo paralizó de terror absoluto. Vio al ángel del Señor de pie entre la tierra y el cielo, con una espada desenvainada en su mano, extendida directamente sobre Jerusalén, listo para aniquilar la ciudad santa. La majestad de la muerte estaba suspendida en el aire, lista para el golpe final. Al ver esto, David y los ancianos de Israel, vestidos de cilicio en señal de humillación y luto extremo, cayeron postrados sobre sus rostros contra la tierra. En este momento de desesperación absoluta, David demostró por qué, a pesar de sus inmensas fallas, seguía siendo el pastor de Israel. En lugar de esconderse detrás de sus guardias, David se ofreció a sí mismo como sacrificio. Clamó a Dios con el corazón roto y gritó diciendo que era él quien había pecado, que era él quien había dado la orden, pero que esas ovejas, su pueblo, no habían hecho nada malo. Le suplicó a Dios que su mano cayera sobre él y sobre la casa de su padre, pero que la plaga se detuviera y no destruyera a la gente. Y fue en ese preciso instante, cuando el orgullo de David estaba completamente pulverizado en el polvo de la tierra, cuando Dios pronunció la palabra que detuvo la aniquilación. Dios miró la destrucción, sintió dolor por la calamidad, y le dijo al ángel que destruía a la gente que era suficiente, que detuviera su mano. El ángel se detuvo exactamente en un lugar específico, junto a la era de Arauna el Jebuseo, un campo donde se trillaba el trigo en el monte Moriah. El profeta Gad le ordenó a David que subiera y levantara un altar al Señor en ese exacto lugar. David no perdió un segundo, subió a la era y se encontró con Arauna, quien también había visto al aterrador ángel y estaba escondido. David le pidió comprarle el terreno para construir un altar. Arauna, temblando, se lo ofreció gratis, junto con los bueyes para el sacrificio y la madera. Pero David pronunció una de las frases más poderosas de la Biblia, diciendo que no ofrecería al Señor sacrificios que no le costaran nada. David pagó el precio completo, construyó el altar y ofreció holocaustos. El fuego descendió del cielo, consumiendo el sacrificio y mostrando que la ira divina había sido aplacada. La plaga se detuvo por completo. Pero aquí hay un detalle final,
un secreto geográfico e histórico que hace que toda esta tragedia cobre un sentido eterno. El lugar donde David construyó ese altar para detener a la muerte, la era de Araúna en el monte Moriah, es exactamente el mismo lugar donde 1000 años antes Abraham había atado a Isaac para sacrificarlo. Y es exactamente el mismo lugar donde, años más tarde, el hijo de David, el rey Salomón, construiría el glorioso templo de Jerusalén. El lugar del mayor fracaso de David se convirtió en el lugar del mayor perdón de Dios y en el centro de adoración para todas las generaciones futuras. La historia de la plaga y los 70,000 muertos es brutal, inquietante y difícil de digerir, pero nos enseña una verdad innegable que trasciende los tiempos. Nuestro orgullo puede ser el arma más destructiva de nuestra vida. Cuando empezamos a contar nuestros propios méritos, nuestros seguidores, nuestro dinero o nuestra fuerza, olvidando que todo proviene de Dios, estamos invitando al desastre. Si esta historia te ha estremecido y te ha hecho reflexionar sobre la verdadera naturaleza del poder y la soberbia, no puedes perderte el resto del contenido de este canal. Suscríbete ahora mismo, dale a me gusta a este video y déjame un comentario diciendo si crees que hoy en día los líderes mundiales sufren del mismo orgullo de David. Haz clic en el video que aparece en pantalla para descubrir otra oscura e impactante historia bíblica que cambiará tu perspectiva para siempre. Te espero allí.